cambio de suspensión JBL y Harman Kardon Woofer de 3 pulgadas. Lo primero que vamos a explicar es el contenido del kit. Aquí tenemos un bisturí desechable, un par de toallitas de alcohol isopropílico, un bote de 5 ml de pegamento, una galga y la propia suspensión que se tiene que cambiar. Material que debemos tener ya preparado en casa. Un copito o bastoncito y tenemos que buscar un bote o accesorio circular de un diámetro de 3,8 a 5 centímetros. Aquí tenemos, por ejemplo, un bote o otro objeto que también nos puede servir, entre muchos. Limpieza del bastidor. Este es el primer paso. Tenemos que coger el altavoz y empezar con el bisturí a quitar todos los restos de la suspensión antigua. Esta limpieza en seco se hace mejor que con disolvente en este caso. Con alguna toallita, alcohol pad, esto es opcional, se puede acabar de limpiar para quitar todos los restos. Tenemos que intentar dejar el bastidor lo más limpio posible para poder pegar bien la nueva suspensión. Limpieza del cono. Esta parte también es importante hacerla en seco. Se puede utilizar el mismo bisturí para ir sacando lo que es los restos del pegamento viejo y partes de la suspensión. Dedique especial atención a estas pequeñas crostas que se forman en el círculo del cono. Tiene que quitarlas para que quede el círculo perfecto, o lo que más se pueda. Pegado exterior del cono. Muy bien, ya tenemos todo el altavoz limpio, el bastidor, el cono, perfecto. Ahora el siguiente paso es pegar ya la parte exterior de la suspensión. Bueno, ¿cómo la vamos a centrar? Muy fácil, la vamos a poner por debajo del cono, como hemos visto ahora. Ahora ya sabemos que está centrada, nos aseguramos de que no rasque, todo está bien. Y ahora el siguiente paso es hacerle un cordel primero por la parte exterior. Empezamos con un cordel muy fino, ya que la parte exterior de la suspensión es muy fina también, no hay mucha superficie de pegado, pero con esto, con este cordel fino ya será suficiente. Muy bien, ahora con una toallita de alcohol pad podemos quitar el exceso de pegamento que hemos tenido a la hora de pegarlo y con la punta roma del bisturí podemos apretar para cerciorarnos de que está bien pegada y no hay bolsas de aire. Dejamos secar unas 3 a 4 horas. Ahora que vemos que el pegamento ya está consolidado, podemos pasar la suspensión de la parte de debajo del cono a la parte de arriba. Muy bien, ahora cogemos el bastoncito que teníamos que tener preparado y cortamos un trozo pequeño. Eso dependerá de la longitud del bastoncito. En este caso, este está cortado muy largo. Cortamos a la medida necesaria para que el cono esté fijo y no baje. De esta forma podremos poner peso encima del cono y no se moverá para abajo. Muy bien, ahora vamos a proceder al pegado del cono interno. Purgamos la botella y lo podemos hacer tanto con los dedos o tal como se ve con la punta roma del propio bisturí. En este caso, este es el mío de bisturí, pero el de plástico sirve igual de bien. Como podemos ver, se hace un cordel fino, sin demasiado pegamento, pero tampoco sin dejar mucho. Lo justo y necesario. Vamos haciendo el cordel, vamos haciéndolo suave, fácil.
Muy bien, pues ya está listo. Ahora vamos quitando el excedente de pegamento, así igual que el aire, las dos cosas a la vez hacemos. Muy bien. Ahora cogemos la toallita alcohol pad y podemos quitar el excedente de pegamento. Bueno, en este caso también se puede utilizar con la punta roma para ejercer más presión. Muy bien, justo en este momento es cuando necesitamos la galga. La galga nos hará la presión justa y necesaria en el sitio que necesitamos. Hay que centrarla muy bien. Centramos ahí, perfecto. Procedemos ahora a poner el peso sin mover la galga, con mucho cuidado, ya que la galga con el peso hace que se pegue muy bien en el cono, cogiendo la forma del mismo. Dejamos el peso unas 3 o 4 horas, que se acabe de consolidar el pegamento, y aquí ya podemos remover el peso, quitamos la galga y listo, ya lo tenemos acabado. Muy bien, probamos que no baja porque hay el copito, sacamos y perfecto. Miramos que no roce y a funcionar. Hala, venga. Ya os que ve.